Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy volvemos al gran canal, al Palazzo Miani Coletti Giusti. Vamos a continuar con ese gran sabor de boca que nos dejó Cadeoro, el último gran palacio Cadeoro que visitamos. Yo siempre que visito Venecia es para mí parada obligada, porque es uno de los espacios donde mejor se siente lo que fue Venecia. Desde uno que cuando entra en el portalón de la entrada, que ya está a la altura del agua, que muchas veces cuando la marea está alta prácticamente es como una prolongación de la alfombra de mosaico que tiene, o ver la exposición Franchetti que está por arriba, es una cosa absolutamente increíble, es deslumbrante. Y es una inversión bien pagada comprar una entrada y visitar ese monumento. La gente que la atiende es simpaticísima, te dan todo tipo de facilidades y de explicaciones, como lo es. Yo la verdad que no he encontrado empleados de la actividad turística en Venecia que no fueran de una atención exquisita, cosa que no puedo decir de aquí, pero bueno, eso sería también para muchos podcasts y para muchos introitos. Y para introito el que estamos teniendo ahora con la ruta a ver el volcán, y estábamos acercándonos a la ciudad de Santa Cruz de la Palma, que es uno de los núcleos urbanos que tienen mayor sabor del archipiélago. Hay rincones que nos trasladan a pueblos, a ciudades y a países con un trazado urbano tan característico que mucha gente dicen que le recuerda mucho a Cuba. Yo, como no he visitado Cuba, pues no lo puedo afirmar. Pero hay unos edificios que salpican las principales arterias y que rebosan todo lo que es una historia vinculada, como no, vinculada con el mar. Hay calles adoquinadas que se respiran esa especie de sabor del pasado, de una gran prosperidad, gracias a lo que era su posición estratégica en relación con las rutas marítimas que facilitaban el intercambio de productos de la agricultura, el azúcar y el vino entre los distintos territorios adscritos a lo que era la corona castellana. La ciudad de Santa Cruz de la Palma cuenta con una edad que no es muy grande. Fue fundada por Alfonso Fernández de Lugo en el 3 de mayo de 1493, que era poco después del descubrimiento de América, y su puerto fue elegido como última parada en la ruta hacia el nuevo continente. La prosperidad y la riqueza no tardaron en llegar a la ciudad, y se asentaron comerciantes y familias adineradas que procedían de Europa, no solo de la península. Podemos encontrar en todo lo que es el casco histórico fachadas, edificios, calles y plazoletas de iglesias de un profundísimo sabor que nos marca una gran belleza. Es una ciudad a la vez que suscitó muchos intentos de conquista. Era una ciudad que tampoco la podían defender muy bien, porque como eran todos escarpados y te metías en el mar, el hacer un gran castillo rodeado de grandes cañones para defender la isla era bastante complicado. Y piratas y corsarios asaltaron lo que eran los barcos cargados de oro y plata y procedentes de América. Y en 1553 la ciudad sufrió además el ataque del famoso pirata
François Leclerc. Bueno, no es que fuera pirata, este era corsario, los corsarios que era un fenómeno que eran marinos que estaban al sueldo de quien les pagaba para asaltar los buques de la bandera que le interesase a su contratador. Eran de una zona muy concreta que iba desde los puertos de La Rochelle en Francia hasta San Juan de Luz. Esa parte de la costa era donde estaban masivamente fletándose, creándose y formándose los corsarios, que era como una profesión. O sea, tenías que ser marino, pero luego tenías que ser corsario. O sea, tenías que saber luego asaltar un banco, cañonearlo y hundirlo. En el año 1558 se creó aquí el primer juzgado de las Indias, en Canarias, por ser la isla más comercial del archipiélago. Era una cosa curiosa, era la más pequeña, pero a la vez tenía una importancia muy grande comercialmente. Y con esto la corona castellana se aseguraba lo que era el control del comercio entre Canarias y América gracias a todos los buques que iban hacia las colonias de un lado al otro del Atlántico y que debían registrarse en este juzgado. Era una especie de oficina donde los barcos se registraban y se tenía el registro de qué barcos estaban haciendo singladura hacia lo que era el Nuevo Mundo y cuáles al volver iban a retornar sobre todo a los puertos de Sevilla y de Cádiz. Y el trasiego de barcos y las crisis económicas hacen que muchos palmeros, muchos ciudadanos de La Palma, en distintos momentos de su historia, pues suban o se embarquen en esos barcos que recalaban en la isla. Bueno, nosotros cuando llegamos íbamos a ir a una pensión, la pensión La Cubana, que estaba en la calle Real, que es la calle Odali. ¿Quién es este Odali? Que nos suena, pues Odali es un comerciante de origen irlandés que se llamaba Dionisio Denis Odali, que emigra a La Palma en el siglo XVIII. Y junto a otros burgueses como Anselmo Pérez de Brito consiguió la caída del régimen de regidores perpetuos, que eran una especie de gobernadores vitalicios. Esto sucede en el año 1773, consiguiendo que los miembros del ayuntamiento fueran elegidos por votación popular, primero elegido democráticamente en España, y no de una manera hereditaria, porque antes era, bueno, en algunos sitios todavía sigue pasando, padres, hijos, nietos, y unas familias se hacen con el poder y no lo sueltan. La calle Real y todo lo que son sus alrededores representan la principal zona comercial de Santa Cruz de la Palma. Son edificios antiguos con gran historia, como la Casa de Sotomayor o la Casa de Salazar, y ahí es donde están pues todas las tiendas, todas las cafeterías, todos los bares, calles que cuando viene el carnaval, que para ellos es su gran fiesta, es cuando estas calles se engalanan de una manera muy, muy increíble. Pero la zona también es escenario de una de las fiestas más importantes de La Palma, que es la fiesta de los indianos, donde esto pasa también en varias islas, donde la gente va vestida de color blanco y le van echando polvos talco por encima. Es una fiesta que algunos dirán, bueno, esto es un esperpento, ¿no? Pero bueno, para ellos es su fiesta. Pues nosotros, como íbamos a hospedarnos en la fonda La Cubana, pues nos fuimos a la calle Odali, que es una calle peatonal. Y bueno, llegamos allí. Ahora tenemos que pensar que el turismo ha avanzado por algunos lados, pero igual ha quitado caprichos y características y visiones pintorescas por otro. Igual nos hemos masificado en los grandes hoteles de 500 habitaciones, de todo incluido, con grandes piscinas, con aquagym y con karaoke para los niños, para quitárselos de encima a los padres, que muchas veces vivimos una irrealidad de lo que son unas vacaciones o una visita turística. Bueno, la pensión La Cubana pues es un edificio, esto fue totalmente pintoresco, por eso voy a concluir el introito contándoos un poco de todas estas historias. Pues nosotros, claro, llegamos allí con nuestras mochilas, con Salvi con su perra guía, y fuimos a la pensión La Cubana. Bueno, allí estaba todo cerrado, había una puerta allí no hay puertas de estas, bueno, sí que hay algunas,
pero las casas antiguas, las ventanas no tienen cristales, tienen una celosía y las puertas tienen una verja, pero no tienen, la mayoría no tienen un portalón de hierro, un portalón de aluminio, un portalón de... Eso las casas no así, pero las antiguas no. Entonces llegamos allí, tocamos al timbre y todo estaba cerrado. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Pues vamos a comer. Era hora de la comida y salimos a lo que podíamos denominar que sería como el paseo marítimo nuevo. Y curiosamente lo que había era, queríamos comer algo típico de lo que era pues el famoso queso palmero, algún producto que te hiciera ahí, y no había nada, todo eran restaurantes italianos. O sea, había una preeminencia de restaurantes de personas genovesas, de personas italianas que habían acudido allí, habían montado su negocio porque debió haber un gran interés entre los italianos para ir allí. Luego hay que aguantar, porque una isla es una isla, siempre tienes el mismo recorrido o los mismos recorridos, pero cada uno vive donde quiere. Bueno, entonces fuimos a comer y ya empezamos a llamar por teléfono, había allí un teléfono móvil y claro, todo esto, lo de la recepción funcionaba de otra manera. Entonces conseguimos, después de muchos intentos, hablar con la dueña y nos dice, bueno, es que tienen que recoger ustedes la llave en la puerta. ¿Y cómo que la llave en la puerta? Pues sí, justo abre, ahí la puerta tiene al lado un buzón y ese buzón tiene para marcar unos números que le voy a dar a usted la clave y luego usted coge la llave de su habitación. ¿Y cuál es la llave de mi habitación? Espere que consulte. Y ella miró allí en su registro que lo llevaría en el móvil y nos dijo, poned la número 3. Vale. Pues entonces volvimos, desandamos el camino después de comer, marcamos allí la clave que nos había dado, si era 14, 15, o la clave que fuera, y se abrió el buzón. Entonces el buzón estaban cortadas las llaves, que tenían 2 llaves, una para el portal y otra para la habitación. Entonces, estas casas en parte recuerdan a las casas de Madrid, en parte. Son unas casas que tienen muy estrecha fachada y son muy largas de fondo, que van a dar prácticamente contra la roca que limita la ciudad de La Palma. Entonces, ya nos habían avisado de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que los baños eran compartidos. Esto se lo cuentas a un joven que va a un hotel, que va a pagar y que tiene que ir a un baño compartido y te tira por el balcón. O sea, así de claro. Ya no viven en una casa que no tengan un baño individual, o sea que como para ir a un hotel que tiene un baño compartido. Y bueno, la habitación estaba limpia, era digna, estaba todo como si se hubiera parado el tiempo en los años 1940. Dicen que Cuba está parado el tiempo aquí, pues la cubana de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, recordaba en parte a esa parada en el tiempo, pero a la vez tenía un profundo sabor. En tu habitación tenía eso ya era un detallazo, que era un lavabo, estaba una placa de mármol y ahí estaba puesto el lavabo, o sea que te podías lavar los dientes y lavarte la cara. Y luego tenías que salir a un pasillo, pues con tu albornoz y con tu toalla, para ir a donde estaba la ducha y donde estaba el baño. Uno cuando lo ve así, pues piensa, me voy a volver loco, porque ahí y cómo me baño y cómo voy al aseo, si siempre habrá gente ahí ocupada. Pues no. Podíamos estar en un momento determinado cerca de 25 personas o más hospedadas allí. Oye, ninguno teníamos ningún problema. Yo no sé qué sincronía existía a la hora de distribuirse, pero no tuvimos ningún problema. O sea que a veces creamos necesidades que no son tan necesarias. O cuando nos toca emplear cosas que son comunes, a veces se emplean con mayor discreción, con mayor estímulo y con mayor gusto que cuando son las cosas privadas. No quiero decir con esto que tengamos que volver al medievo de la hostelería al año 40, pero que también sin muchas cosas se puede vivir y se puede gozar y se puede disfrutar también. Tenía una gran sala de estar, muy decadente, parecía que era una
un sitio de fumarse los puros también de los años 20, tenía una cocina con su nevera, también podías usar el microondas, todo eso lo tenían muy bien, pero era pintoresco, ya os digo, y luego claro, a nosotros los peninsulares mucho la atención que no hubiera cristales, que todo fueran las celosías, pero lo pasamos muy bien. Pues claro, lo estamos pasando muy bien, que yo hablo, y Venecia no avanza, y Venecia sigue avanzando, y nos habíamos quedado en el Palacio Miani Coletti Giusti, que está que está en la ribera derecha, también conocido como Palazzo Giusti, un palacio de estilo neoclásico, construido en 1766 y pronto pasó a ser propiedad de la familia Miani, que lo vendió a los Coletti y luego a los Giusti. Por esto lleva el nombre de Miani, Coletti y Giusti, de las tres familias. Está junto a Ca' d'Oro, el que hemos visitado, y el arquitecto Antonio Vicentini diseñó el palacio de 4 pisos con 3 nichos en la planta baja, que existen todavía estatuas, flanqueadas por pilastras dóricas, y la fachada es de color verdoso y fue diseñada también por Antonio Vicentini, con varios restos de estilo de arquitectura palladiana, como un gran número de aberturas monóforas en lugar de la polífora, que normalmente distinguen los pisos nobles. Las 3 puertas que dan al agua están delimitadas por orden dórico en pilares y también están separadas por 3 nichos que contienen un contingente humano del siglo XVIII de diversas estatuas. Tiene unos notables aleros con una línea inscrita en un arco rebajado, un importante ático frente a las 2 terrazas con una pequeña balaustrada con columnas, y en el último piso alberga 2 nichos circulares rodeados por la misma cantidad de tímpanos. El siguiente palazzo que vamos a ver desde el agua es el Palazzo Morosini Brandolin. Es un palacio gótico construido en el siglo XV por los Morosini, por la rama de San Casiano, y a pesar de las manipulaciones sufridas y de las restauraciones, incluida la demolición de un piso, conserva un ejemplo significativo del gótico florido veneciano. La fachada del canal tiene una planta baja de sillar, interrumpida por 2 bancos de agua con arco ojival y otras 4 pequeñas ventanas del mismo estilo. Más arriba, de la primera planta noble, caracterizada por una espléndida hexáfora en el centro y 2 pares de ventanas laterales de una sola lanceta, y más arriba, aquí se encuentra la segunda planta noble, que también tiene una hermosa hexáfora, que es notable por los cuadrilobios calados colocados entre los arcos. Lateralmente hay 2 pares de ventanas de una sola lanceta, completamente iguales a las del primer piso, y el aspecto decorativo de esta fachada se complementa con los marcapallanos ligeramente sobresalientes, el balcón continuo de la primera polífora, los bordes laterales de dientes de sierra y columnas retorcidas, y los 2 grandes escudos cincelados en el siglo XIX en piedra de Istria, colocados 3 ventanas de una sola lanceta en el segundo piso. La casa, que por tamaño, distribución de aberturas y decoración tuvo que mirar de alguna manera al modelo que era Ca' Foscari a mediados del siglo XIX, fue redimensionada. De hecho, fue en gran parte demolida en su interior, quizá por razones estéticas, y se quitó un tercer piso noble, reduciendo así en gran medida la altura del edificio. El palacio pasó a los Brandolin durante el siglo XVIII, luego fue a la familia del Lago, a la familia del Topán, y hoy se divide en apartamentos de diferentes propiedades. Siguiente palazzo es en la ribera derecha, el Fontana Rezzonico. Es un palacio enlucido en color rosa,
construido en las primeras décadas del siglo XVII en nombre de la familia Fontana por un diseñador anónimo. Destaca precisamente porque, aunque los tiempos ya estaban maduros para la arquitectura barroca, se construyó al estilo del Renacimiento tardío. De hecho, muchos críticos atribuyen el proyecto, si no a Jacopo Sansovino, que ya había muerto en ese momento, sí probablemente a su taller, que a la inversa, a principios del siglo XVII todavía estaba activo y era apreciado en Venecia. Por supuesto, el edificio no está exento podríamos denominarlo, de contaminaciones exteriores. La forma de los obeliscos en el techo, las bandas continuas de piedra listia en la fachada, la banda alta debajo de la cornisa, pero la planta sin duda puede llamarse y puede en conjunto denominarse como del Renacimiento. Particularmente elegante es la fachada principal, aunque es asimétrica, con dos hermosas ventanas arqueadas por 4 luces en altos espirales en los pisos nobles, a la derecha de las cuales hay 2 pares de ventanas de una sola lanceta y a la izquierda, en cambio, un solo par, y que también tiene 2 majestuosos portales de agua, uno de dimensiones más pequeñas. Se movió todo al lado derecho y el otro, aún más imponente, en línea con las ventanas multilancetas de arriba. Muy bonitos son los balcones salientes, que dan una especie de movimiento al frente, y las bandas horizontales continuas antes mencionadas. Muy bonitos son los balcones salientes, como ya os he dicho. La planta inferior es muy particular porque desde el tradicional portego de la planta baja se puede acceder a numerosas pequeñas estancias y a las 2 escaleras simétricas, derecha e izquierda, que descienden a los 2 pisos superiores nobles. Los interiores fueron, según el testimonio de Jacopo Fontana, en su obra Venecia Monumental, los palacios de mediados del siglo XIX, ricamente decorados con vigas sansovinianas a la vista, decoraciones, tapices, puertas de nogal con figuras de bronce, pero de todo esto, a pesar de que el edificio está en buen estado, queda muy poco. En el pequeño patio de la derecha, sin embargo, quedan algunas columnas de mármol griegos antiguas y valiosas. La familia Fontana era miembros de una familia rica de Piacenza que se mudó a Venecia alrededor del año 1549 para administrar mejor su negocio. Habían comprado un terreno con un edificio modesto en esta zona de la parroquia de San Felice, que Giovanni Fontana había demolido para construir su nueva y opulenta residencia. A finales del siglo XVII el edificio fue alquilado íntegramente a la familia Rezónico, que lo conservó hasta que se trasladaron a su nuevo e imponente palacio en San Bárnaba. Entre estos muros, en el primer piso, nació en el año 1693 Cari Rezónico, que sería elegido papa en 1757 con el nombre de Clemente XIII. Con la caída de la República, la familia Fontana se vio obligada a vender el edificio y en 1800 el banquero alemán Johann Conrad Reck se convirtió en propietario, quien, sensible al arte, trató de mantenerlo de la mejor manera posible, financiando también nuevas decoraciones como los frescos encargados al pintor Carlo Bevilacqua, de los que sin embargo no queda rastro. El siguiente palacio es Ca' Fabretto, también conocido como Palazzo Bragadin Fabretto. Es uno de los palacios de la familia Bragadin, una de las 24 familias viejas de Venecia que fundaron la ciudad en el año 725, y su miembro más conocido fue Marco Antonio Bragadin, que conquistó Chipre para los venecianos en el siglo XV. El palacio gótico data del siglo XIV y fue construido en lugar de un edificio bizantino más antiguo. Posteriormente fue reconstruido varias veces y el pintor Giacomo Fabretto, que vivió entre 1849 y 1887, vivió allí en el siglo XIX. Hoy es el Hotel San Cassiano y la fachada del edificio de 3 pisos está enlucida y pintada de un rojo anaranjado, y la planta baja tiene un portal rectangular al agua, flanqueado por 2 marcos rectangulares
en piedra caliza de Istria y 2 ventanas individuales. En el primer piso hay una loggia hecha de madera verde que se sitúa con 2 ventanas rectangulares directamente sobre el lateral. Está flanqueado por ventanas rectangulares también de contraventanas verdes. Y entre las 2 ventanas de la derecha hay una placa de mármol que recuerda al pintor que dio nombre a esta casa. En el segundo piso, en el medio, una magnífica ventana arqueada de cuádruple quilla con un saliente balcón con balaustres, atrae las miradas de todos los que pasan por debajo, y el balcón y los marcos de las ventanas rectangulares están hechos de piedra caliza de Istria. A ambos lados de la ventana cuádruple hay nuevamente 2 pares de ventanas rectangulares, y sobre las 2 ventanas exteriores se colocan decoraciones con arcos de quilla en piedra caliza de Istria, todo tema muy marinero. De hecho, sobre los aleros sobre los aleros dentados se encuentra en el medio una gran guardilla con 2 ventanas de un solo arco enmarcados en piedra caliza de Istria y provistas de contraventanas verdes. El siguiente gran palacio es Ca Corner de la Regina. El palacio se construyó en el siglo XVIII en el lugar de edificios anteriores por voluntad de la familia Corner, según el proyecto del arquitecto Domenico Rossi. Una vez extinta esta noble familia veneciana, la Ca Corner de la Regina se convirtió en Monte Piedad en el siglo XIX, Cagadorros, mientras que entre 1975 y 2010 albergó el Archivo Histórico del Arte Contemporáneo de la Bienale de Venecia. Desde mayo de 2011 alberga exposiciones de arte contemporáneo y otras actividades culturales de la Fundación Prada, y esta institución, presidida por Maurizia Prada y Patricio Bertelli, desde 1995 inició la restauración del palacio, planificada de una manera gradual sobre la base de las directivas de la Superintendencia de Bienes Arquitectónicos y Paisajísticos de Venecia y de la Laguna, en colaboración con la Fundación de Museos de Venecia. Y recientemente el Ayuntamiento de Venecia vendió el palacio a Maurizia Prada por 40 millones de euros. La construcción de Ca Corner, el que tuvo que ver fue hay contempladas nuevas líneas que están imponiendo como que el influjo es de Baldassare Longhena con la vecina Ca Pesaro, en la que el palacio se inspira claramente. Se trata de un edificio modulado en 3 plantas, pero particularmente esbelto en parte por la presencia de 2 entresuelos mechinenes, uno en el ático y otro entre la planta baja y la primera planta. El portal principal, en posición central, es de medio punto y se desarrolla en altura, sobre el fondo almohadillado que caracteriza a los 2 piana nobili, que está recorrido por una barandilla, encima de la cual hay 6 monóforas de medio punto con mascarones en clave, entre los cuales hay semicolumnas jónicas. El ancho marcapiano divide esta altura del segundo piano nobile, que presenta 7 ventanas rectangulares dispuestas regularmente y coronadas por tímpanos, y entre las ventanas se intercalan simétricamente grandes semicolumnas de orden corintio que también continúan en el entresuelo, nivel en el que sostiene arquitraves que a su vez sostienen la sutil cornisa que se eleva hasta el techo. El siguiente palazzo en la ribera derecha es el Palazzo Contarini Pisani, que es un edificio de 4 pisos, tiene un portal arqueado al agua en el medio de la planta baja, flanqueado por 2 aberturas de ventanas rectangulares y 2 cuadradas, y junto a él hay 2 pares de aberturas de ventanas rectangulares simétricas. La planta baja está separada de los pisos superiores por una cornisa maciza, y los 2 pisos principales tienen cada uno una ventana de triple arco en el medio con una reja de hierro en el balcón frente a ellos.
Cada uno está flanqueado por 2 pares de ventanas igualmente rectangulares. El tercer piso tiene una ventana rectangular triple, más pequeña en el medio, que también está flanqueada por 2 pares de ventanas individuales rectangulares más pequeñas. Y los aleros son dentados y encima hay una buhardilla estrecha con una ventana doble rectangular. Todas las aberturas están enmarcadas en piedra caliza de Istria y las piedras rectangulares a ambos lados de la fachada son de este material hasta la mitad del segundo piso. En el lado derecho de la fachada, las piedras angulares continúan sobre la planta baja en una columna ornamentada de piedra caliza de Istria. El siguiente palazzo es el Palazzo Correggio, un edificio del siglo XVIII, resultado de la remodelación realizada por un alumno del arquitecto Andrea Tirali en una fábrica posterior del siglo XVI, ya propiedad de Orazio Correggio, cuando esta familia originaria de Bérgamo y dedicada a la fabricación y al comercio de cinturones, los Correggi, las correas, y otros productos de cuero, compró la nobleza y pasó a formar parte del Mayor Consejo, pagando para ello la enorme suma de 100.000 ducados del año 1646. El edificio tiene una fachada lineal y elegante, aunque no demasiado llamativa, y la planta baja es de sillares, con un banco central de agua de 3 plantas con simples ventanas rectangulares y con 2 ventanas centrales de 3 parteluces con entablamento y un pequeño tímpano. Se dice que esta rama de la familia se extinguió. Sin embargo, bastante pronto, con la muerte de Sandonà Correggio, de 30 años, que se produjo por su suicidio el 25 de julio de 1738, debido al fracaso total de sus actividades económicas y a las enormes deudas de juego acumuladas, a las que se las había arreglado para hacer frente solo vendiendo casi todo el mobiliario del edificio a los traperos, a los anticuarios del gueto romano. Y el siguiente palazzo que visitaremos ya en el próximo capítulo será el Palazzo Donà, que se encuentra situado en la ribera izquierda. Interesante recorrido también el que hemos hecho hoy, pasando entre palacios por el Gran Canal de Venecia. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más, encantado de poderos acercar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast